En el siguiente video les hablaré de manera general los temas contenidos en la unidad 2 y 3 de la materia Tecnología de los Materiales, los cuales en la segunda unidad se componen acerca de las propiedades mecánicas y físicas de los materiales. Y en la tercera unidad se mencionará la estructura y diagramas de fase de los materiales metálicos no ferrosos. Comenzando con las propiedades mecánicas, que se encuentra definida como aquellas cualidades que determinan el comportamiento de los materiales si se encuentran sometidos a la acción de fuerzas exteriores de cualquier tipo, siendo las siguientes cualidades la que lo conforman. La resistencia es la oposición del material cuando es sometido a esfuerzos o fuerzas aplicadas sin romperse. La elasticidad es la capacidad del material de recuperar su forma inicial una vez que cesa el esfuerzo que actúa sobre él. La plasticidad es la facultad de un material de adquirir deformaciones permanentes sin llegar a romperse. Dureza es la cualidad de un material que permite resistir la penetración de un indentador sometido a carga. Tenacidad es la resistencia a la rotura que presenta un material cuando es golpeado. Fragilidad representa la cualidad de un cuerpo que puede romperse con facilidad cuando es golpeado. Ductibilidad es la capacidad de un material para adoptar una forma diferente a la original, sin romperse. Generalmente esta propiedad se utiliza para extender un material para formar finos hilos o cables. Podría ser el aluminio o el cobre los más comunes. Maleabilidad es la capacidad de un material al sufrir una deformación sin romperse, utilizada comúnmente para extender un material y formar láminas. Luego, se encuentran las propiedades físicas, las cuales se puede identificar a un material sin alterar su composición, y se encuentra formado por las siguientes cualidades. Densidad es la relación de la cantidad de materia en un determinado volumen, el cual su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo sobre metro cúbico. Peso específico es la relación del peso de una cantidad de materia y el volumen que ocupa, siendo su unidad en el sistema internacional el newton sobre metro cúbico. Resistencia eléctrica. Todas las sustancias ofrecen un mayor o menor grado de oposición al paso de la corriente, lo cual define si dicho material es un conductor, semiconductor o un aislante eléctrico. Las propiedades ópticas se refieren al comportamiento de los cuerpos cuando la luz incide sobre ellos. Consiguientemente, tenemos las propiedades térmicas, las cuales se definen como las cualidades de un material que permite determinar su comportamiento tras el aumento de la temperatura, es decir, el comportamiento que presenta cada material contra el calor de una manera general o específica, las cuales son la dilatabilidad o dilatación térmica, la cual es el aumento de alguna de sus dimensiones métricas que sufre el cuerpo físico tras un aumento de energía o calor. Calor específico se encuentra definido como la cantidad de calor que necesita una unidad de masa para elevar su temperatura a 1 grado centígrado o Kelvin, y su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule sobre kilogramo por Kelvin. Temperatura de fusión es la temperatura en la que un material necesita pasar de estado sólido a líquido, teniendo otros parámetros como la presión influyendo directamente en el proceso, ya que si no se encontrara ningún gas mientras se efectúa,
el sólido se convertiría directamente en gas. Conductividad térmica. Es un parámetro que indica el comportamiento de cada cuerpo frente a la transmisión del calor. Calor latente de fusión. Es el calor necesario para transformar una cantidad de masa del material en un estado sólido a líquido. Las siguientes mencionar son las propiedades eléctricas. Es la capacidad de los cuerpos que permiten el paso de la corriente a través de sí mismos, representada en la figura 1. Esta propiedad natural está vinculada a la facilidad con la que los electrones pueden atravesarlos y resulta inversa a la resistencia. En el caso de los sólidos, los materiales con capacidad de conductividad son los que tienen bandas de valencia que se superponen con la conducción y crean una nube de electrones libres que generan la corriente al estar sometidos al campo eléctrico. Identificando la importancia de esta propiedad, puede determinarse si un material muestra en mayor o menor grado el paso de la corriente eléctrica. Puede denominarse conductor, semiconductor o un aislante eléctrico. Las propiedades magnéticas son aquellas que producen un cambio en el cuerpo debido a un campo magnético exterior, las cuales sus cualidades principales son las siguientes. Materiales diamagnéticos. Este tipo de materiales se oponen al campo magnético aplicado. Son repelidos por los imanes. No presentan efectos magnéticos observables, como el hidrógeno, cloruro de sodio, oro, plata y cobre. Materiales paramagnéticos. Son aquellos en los que las líneas del campo magnético creadas al estar el material en presencia de un campo inductor son del mismo sentido. Materiales ferromagnéticos. Son aquellos materiales que se encuentran a una temperatura inferior a un valor determinado, que es la temperatura Curie. Adquieren un campo magnético intenso al estar en presencia de un campo exterior inductor, quedando el material imantado.